Bien, como les decía, vamos a hacer un audio para explicar un poco más el concepto de derecho eh, que habíamos apuntado recién en el video de presentación. La palabra derecho es una palabra ambigua dentro del lenguaje común, ya es ambigua porque a veces uno lo expresa como potestad o lo que es un derecho subjetivo, ¿no? Como tengo derecho a tal cosa. O a veces lo expresa como una regla o una norma cuando se suele decir esto no está conforme a derecho o se hizo contra derecho. Son maneras de asignarle algún tipo de enfoque valorativo, ya sea para objetivarlo o para subjetivarlo, para darle un carácter objetivo al vocablo o un carácter subjetivo. Ya entrando un poco más en la parte jurídica y no tan solo en el lenguaje coloquial, digamos, hay algunas acepciones distintas de derecho. La primera, la más clásica, es la concepción de derecho natural, de derecho como derecho natural. El derecho natural es aquel que es inmanente al ser humano, que es inmutable, que es eterno, son principios como el derecho a la vida, la libertad, la felicidad, en fin. Son derechos que vienen consagrados ya desde la antigüedad, desde Grecia, Roma, la pasaron por la Edad Media, por Santo Tomás de Aquino, la Edad Moderna, por pensadores como Thomas Hobbes o Juan Jacobo Rousseau. Este es un enfoque muy clásico del derecho. Después tenemos un enfoque ya más moderno, que es el derecho en el sentido de derecho positivo, que es el derecho escrito, y no que hay un derecho que es inmanente al ser humano o natural, sino que es el derecho que está regulado y explicitado a través de un poder, que es un poder coactivo, poder de coacción que tiene el Estado. Y bueno, son las normas del derecho positivo, es el conjunto de normas que se explicitan a través del poder del Estado. Ahí ya hay una diferencia con el derecho natural, porque aquí ya podría caber la posibilidad, de hecho esa discusión se dio durante años entre los pensadores del derecho, entre los juristas. Está la posibilidad de que hay derecho que pueda ser contrario al derecho natural. Por ejemplo, si hay una norma escrita que dice que la libertad no es un derecho natural, sino que va a estar sujeta a ciertas normas de respeto o de conducta y que no es un derecho absoluto, o más aún, que la libertad va a estar siempre supeditada a la condición de que se adhiera a un pensamiento determinado dentro del Estado. Bueno, son regímenes totalitarios. Esto puede ser considerado de derecho positivo y reñido con el derecho natural. Por supuesto, hay muchas corrientes, hay algunas que dicen que el derecho positivo igualmente tiene que tener un contenido de justicia, en fin. Ustedes tienen también dentro de la clasificación de derecho positivo en la guía de estudio las tres corrientes que hay allí, que son los historicistas. No se las voy a explicar porque las tienen muy resumidas y muy sencillas, pero bueno, digamos que el pensador de la corriente historicista era Savigny, un jurista alemán. La corriente de los sociologistas, que para ellos el derecho es un fenómeno eminentemente social. A ver, volvamos a los historicistas, que denotaba que las pautas de conducta generadas a lo largo del tiempo y heredadas de generación en generación son las que dan identidad, ¿verdad? Y unidad cultural a una comunidad, y van constituyendo lo que es el espíritu del pueblo. Eso decía Savigny. Los sociologistas, bueno, que el derecho es un fenómeno eminentemente social o psicosocial, diferente de las normas establecidas en textos legislativos, como los códigos o las leyes. Los sociologistas dicen que el derecho es un fenómeno social más que algo escrito o codificado, que al margen del derecho del legislado existe un derecho libre, que es el que siguen los miembros de la comunidad en sus interacciones de todos los días, y ese derecho libre no es el de las leyes del Estado, al que deben aplicar, digamos, los jueces cuando toman sus decisiones, cuando emiten sus sentencias, sino más bien es
Es el derecho dinámico que aplica que regula la interacción entre los sujetos de una comunidad. Los jueces tienen que auxiliarse en ese derecho, en el derecho dinámico que regula las cuestiones diarias de la comunidad. Ahí teníamos a Kravietz como exponente de esa corriente. Y después tenemos finalmente los normativistas, para los cuales el derecho es un sistema de normas generadas por el Estado. Eso es muy parecido ya al positivismo que habíamos visto antes, pero esto es más moderno y es quizá más complejo. Y aquí entre los normativistas está principalmente un jurista austríaco, Hans Kelsen, realmente uno de los pioneros del normativismo y uno de los más importantes, el autor de la teoría pura del derecho. Para los normativistas el derecho es el resultado de la creación de determinadas instituciones sociales que están facultadas para producir ese derecho, y de otras que son encargadas de aplicarlo y otras de ejecutarlo, en torno de lo cual son generadas todas por el sistema de normas que tiene el Estado como fuente común. El Estado es la fuente normativa por antonomasia. Estas normas poseen características propias que le permiten diferenciarlas de otras normas o otro tipo de pautas o normas de conducta. La norma jurídica es distinta de la norma de conducta, y el resultado del proceso de codificación iniciado en el siglo XIX, fundamentalmente comenzó en Francia, es el que adhiere a este normativismo, que es el máximo exponente ya es en el siglo XX, a principios del siglo XX, Hans Kelsen. Después tenemos el derecho como sinónimo de jurisprudencia o ciencia del derecho. Allí el derecho es analizado en relación con la actividad de los tribunales. Se ha llegado a sostener entre la corriente de la ciencia del derecho que el derecho es lo que los jueces dicen que es, ¿no? O lo que dictan los tribunales. Es un criterio muy práctico, muy pragmático el derecho. Sobre todo los juristas anglosajones han adherido en gran medida a este concepto de que el derecho es lo que los jueces dicen que es, porque en definitiva la última palabra siempre en toda disputa o en toda contradicción o en todo conflicto normativo la van a tener los tribunales, los jueces. Finalmente ellos van a decir cómo se interpreta el derecho, por lo cual de ahí a decir que el derecho es lo que los jueces dicen que es, realmente hay un pequeño paso. Por último tenemos una cuarta corriente que enfoca el derecho, que es el trialismo o la teoría trialista del derecho. Se propone esta teoría el estudio de lo que es el mundo jurídico, todo el universo jurídico, mediante el análisis de tres elementos fundamentales que lo integran. Por eso se llama teoría trialista, que son los hechos, las normas y los valores. Ese trípode es el que fundamenta la teoría trialista del derecho y es el estudio de una manera ordenada, orgánica, de esos tres componentes: los hechos, lo fáctico, las normas, o sea, lo preceptivo, lo normativo, y los valores, que es el tema moral o el tema de criterios de justicia. Hasta aquí más o menos la explicación del concepto de derecho y algún desarrollo, y el próximo audio ya vamos a hablar de lo que son las fuentes del derecho.